En Colombia existieron las cooperativas de vigilancia Convivir, creadas en el periodo presidencial de César Gaviria y fortalecidas en el gobierno de Ernesto Samper. Se llegó a contar unas 500 unidades de Convivir con 15.000 hombres a su servicio. Muchos de ellos pasaron a conformar grupos paramilitares de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las autodefensas del Magdalena Medio y las autodefensas de los Llanos Orientales. Estos fueron los frentes que se unieron el 18 de abril de 1997 para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia. Se asesinaba, se daba un tiro de gracia. Hacíamos las cosas con tanta sevicia que no los complacía solamente con el tiro de gracia, sino que después los cogíamos y se desmembraban. O personas que llegaban y se cuartizaban y se le introducía piedra para que no aullaran, ¿sí? Para que las personas no aparecieran en la zona. Yo fui una máquina de guerra. Este es el Canal del Dique, una de las más importantes arterias fluviales de la costa caribe colombiana. Tiene aproximadamente 115 kilómetros desde el municipio de Calamar hasta la bahía de Cartagena. Este afluente, que fue construido en el siglo XVIII, fue convertido, tal vez, en la fosa común más grande del conflicto armado en Colombia. Existen por lo menos 25 puntos señalados en esta extensión de agua dulce, donde los paramilitares arrojaron más de 10.000 cuerpos, desmembrados, mutilados o repletos de piedras para que no flotaran. Muchos cadáveres lograron salir a la superficie y fueron recuperados por las autoridades y familiares. Otros miles aún permanecen debajo de estas aguas, paradójico o incomprensible, pero uno de los responsables directos de esta barbarie es un hijo de estas tierras. Esta es la mística y sufrida subregión de los Montes de María. Se ubica en la serranía de San Jacinto y su territorio comprende 6.466 kilómetros cuadrados entre los departamentos de Sucre y Bolívar en el Caribe colombiano. Los primeros grupos en capturar este territorio, donde escribieron con sangre y dolor sus historias de degradación y barbarie, fueron las guerrillas del ELN, el ERP y los frentes 35 y 37 de las FARC. Los milicianos se concentraron en las zonas estratégicas para capturar el tráfico de droga y armamento ilegal. En la década de los 90, desplegaron todo su accionar, cometiendo 13 tomas guerrilleras en distintos corregimientos, donde dejaron a su paso el sosiego de la guerra. Los subversivos de la guerrilla llegaron a sostener al interior de los Montes de María por lo menos 40 combates con el ejército colombiano y se adjudicaron el derribamiento de 50 torres de energía. Rápidamente aparecieron los paramilitares y replegaron a la guerrilla, y a sangre y fuego se adjudicaron el territorio. Para el año 1996 ya habían creado 7 estructuras de autodefensas con cientos de hombres que cometieron, con la complicidad del Estado colombiano, la fuerza pública y el narcotráfico, 45 masacres contra la población civil. Miles de estos muertos y cientos de estas víctimas son campesinos, líderes sociales, mujeres, ancianos, niños y niñas que fueron ejecutados sin piedad entre los años 1996 y 2003. Mujeres, niños y hombres, porque la guerra no tenía que ver con edad. La guerra no tuvo que ver con edad aquí en esta zona. Fueron 6 años de un infierno que parecía interminable. Tan solo los paramilitares cometieron 70 masacres en los 15 municipios de los Montes de María. Los más afectados fueron el Carmen de Bolívar, con 18 masacres, Ovejas, con 7, San Onofre, con 6, San Jacinto, con 6, y María la Baja, con 6 masacres.
En un solo día llegamos a contar 30 y pico. Y las aves, mire que todavía se muestran las aves volando. Ellas, uno se enteraba por ellas, porque sentía los arillones cuando las aves colgaban de arriba y un cuerpo flotando para ellas comerse. Vengo a coger un tanque de agua y cuando voy llegando al dique donde vienen dos cuerpos flotando en el agua y me sorprendió. En ese momento no me dio más nada, sino me impresioné y voy a contarle a mi papá lo que había visto acá en el dique, porque el paso de gente asesinada era constante. Paradójico y contradictorio, pero fue un hijo de los Montes de María quien engendró tanto dolor y miseria en este territorio. Uber Banqués nació en Puerto Libertador, Córdoba, y creció entre María la Baja y el río San Jorge. Él me ayudaba mucho, él trabajaba bastante. Cuando tenía 10 años se fue. Como yo no sabía primero qué hacía él ni nada. Yo digo que como él se aburrió así, porque como ahí venía mucho la guerrilla y esas cosas en la casa. Cogían la casa y cocinaban y todo. Esta es la historia del carnicero de los Montes de María, uno de los actores del conflicto armado más temido y sangriento de Colombia. Cuando yo llego aquí, segundo Armando Rodrigo Mercado Pelujo, aquí en este sitio, y él me da a mí la autorización, para que yo tenga el mando militar de esta región. Cuando iba a hacer las operaciones de noche y traía a las personas aquí, y yo miraba que nosotros miramos que era mucho, entonces yo buscaba una estrategia para que los pelados no cobraran un hueco tan grande, tan ancho, sino un hueco pequeñito, ¿sí? Un hueco pequeño donde uno pudiera meter 3, 4, 5 cuerpos. Entonces yo cogía, cargaba un machetico así de este grande, un machetico. Ese machetico tenía filo de lado y lado. De lado y lado tenía machetico, yo cogía, acostaba a la persona, yo solo, yo no necesitaba compañero. Yo solo tiraba a la persona al piso, primero le llegaba, lo degollaba, después le pasaba el cuchillo por aquí, por las piernas, por la parte, esta parte aquí, lo desmembraba y esta parte aquí. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa persona ya lo podía uno meter en un huequito. Entonces esas personas se organizaban en ese sitio y podía uno meter 3, 4, 5 personas en un solo hueco. Aquí fue que yo me convertí en una persona, aprendí a descuartizar o puse mis prácticas, porque a mí nadie me enseñó. Creció como muchos campesinos en Colombia, rodeado de los milicianos de la guerrilla del EPL y de las FARC. Entre tantas visitas de los subversivos a la parcela donde vivía, Uber Banqués terminó atrapado por el conflicto armado, convertido en un empleado ilegal de la guerra, en un guerrillero. No es fácil para mí, que vengo de una familia campesina, vengo de una oscuridad, digo yo, porque mi mamá no es letrada y mi papá es letrado, campesino. Crecí viendo las guerrillas comunistas de un niño, jóvenes, en esas milicias. Después en la fuerza pública, posterior a las tal llamadas convivir, vigilancias privadas, y terminé las tal llamadas Autodefensa Unida de Colombia, ¿no? Despertar cada mañana y verse rodeado de la frialdad de los subversivos que se tomaban cualquier finca o parcela para descansar y comer de los alimentos o animales en cría de los habitantes de los Montes de María, constituyó el inicio de una pesadilla que cobraría dimensiones monstruosas en la vida de Uber. Nací en una familia campesina, pero esos campesinos que solamente se preocupan por su cultivo, una cultura tan hermosa, tan linda, trabajadores, con una enseñanza que los llevaba como campesinos, pero no con malas costumbres, sino siempre al campo.
Logré de ir al colegio 2 periodos, en un convento de monjas en Juan José, en cabeza del padre Víctor, que estaba muy pendiente de esos jóvenes de la zona para que no fueran reclutados por la guerrilla del EPL, la FARC. En ese momento llego yo, estoy en el convento, no aguanté como que esa presión, porque las monjas son muy exigentes, y me he regresado otra vez para el monte. Mis papás sí querían que yo siguiera estudiando, no vi otra obligación, como eso lo miraba yo como normal, mirar la guerrilla y andar en las milicias de la guerrilla, montando caballos, arriando ganado y mercado, comida para ellos. Y dejé esa hábitat, esa familia tan hermosa, para irme por allá, como dice uno, sufrir. Cuando uno se despierta y se va levantando y ve uno que lo único que lo rodea son fusiles, me acuerdo que en el EPL había muchas jóvenes bonitas, niñas bonitas, caballo, ganado. Entonces, en ese ambiente, como fui creciendo ahí, me gustó esa parte, ¿no? Y lamentablemente que cogí el camino que no era. Entonces, en ese momento fue que se parte el tejido social. Dejo mi familia, dejo los estudios y cojo el camino que no era, el camino equivocado. Fue así como los cuadernos, los lápices y la escuelita fueron rápidamente reemplazados por un caballo, un fusil y un uniforme verde al que acompañaban unas botas de caucho pantaneras. Mi mamá y mi papá eran unos campesinos del departamento de Sucre, San Onofre y San Pedro. Ellos, unos colonos, fueron para la San Jorge, tenían 22 hectáreas de tierra, estaban allá cultivando su tierra. Mi papá y mi mamá, ellos no eran gustosos que yo estuviera en el colegio. No eran gustosos, ellos no eran gustosos, ellos no querían, primero porque ellos siempre, la noticia que le iban a llegar era que me iban a matar a mí. Uber inicialmente fue seducido por la guerrilla del EPL. Tenía tan solo 12 años cuando ese grupo guerrillero le parecía poco atractivo. Su mente y su ser ya les reclamaban acción, adrenalina pura. En el EPL era una guerrilla broncórica, era una guerrilla como desordenada, como que sin ese, no era ordenada así como rígida como la FARC, que la FARC es una guerrilla muy rígida. De ahí hubo una demolización en Juan José. Ya yo en ese momento salgo y me voy hacia unas tierras que se llaman Huamocó. Huamocó es el sur de Bolívar con Antioquia. La guerrilla del EPL, del ERP, del ELN, del PRT y del MIR, además de las FARC, penetraron los Montes de María en los años 70 y 80, ubicando sus principales campamentos en el centro del Maco, La Canzona y El Loro. Para capturar el control territorial y consolidar sus finanzas, intimidaron a la población civil, desplegando acciones de extorsión, abigeato, secuestros, asesinatos contra el sector de campesinos, ganaderos, algodoneros. Como esto no era suficiente para demostrar su poderío, redoblaron su capacidad ofensiva contra la fuerza pública, atacando sus estaciones o centros de operación policial y militar. Cuando estaba por finalizar el gobierno del presidente Virgilio Barco, se había recrudecido los enfrentamientos entre el Estado, la guerrilla y los paramilitares, dejando a su paso masacres, desplazamiento, muerte, dolor y desolación, por lo que se hizo necesario adelantar varios procesos de paz con los grupos insurgentes del PRT, del EPL y del CRS. Pero no quiere decir que después de estos acuerdos de paz, la guerrilla desapareció. Todo lo contrario, las FARC y el ELN se expandieron y robustecieron los espacios dejados por los firmantes de paz. Cada golpe criminal de la guerrilla era más fuerte, más letal. Ejemplo de ello fue el ataque a la pista aérea del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez en 1996 en Cartagena. Luego,
Cargaron de explosivos un burro y lo hicieron explotar en la puerta de la estación de policía del municipio de Chalán. El famoso burro bomba dejó 11 uniformados muertos y estragos materiales. Durante años, aterrorizaron los Montes de María, incendiando fincas, asesinando jornaleros y hurtando miles de cabezas de ganado. Para la época de 1998, ya la guerrilla tenía campamentos móviles que les permitía realizar retenes en las carreteras para secuestrar en la modalidad de pesca milagrosa. Muchas de ellas terminaron en combates con la fuerza pública, que eran atacados con morteros de fabricación artesanal o cilindros bombas repletos de metralla. En la presidencia de Andrés Pastrana, el gobierno le apostó a los diálogos de paz con las FARC, sin cese bilateral al fuego. Fue acompañado con la puesta en marcha del Plan Colombia, que estuvo financiado y asesorado por militares de los Estados Unidos. El pactar diálogos sin cese de fuego y hostilidad aumentó la violación de derechos humanos, que por ende fortaleció la guerrilla que para la época ya contaba con un amplio terreno en el Caguán. Durante estos hechos, Uber Banqués, alias Juancho Dique, ya había dejado el ELN y se había unido a la guerrilla de las FARC, donde tampoco se sintió a gusto. Esa ideología no era la suya, y pasó de ser un miliciano, un empleado ilegal de la guerra, a ser en 1990 un soldado. Sí, un empleado legal del ejército colombiano. Estando ya en la tierra de Guamocó, ya yo era un hombrecito ya, 20 años, ya mayor de edad, 20 años, entonces cuando ya yo no aguanté más el cansancio del monte, la montaña, tanto sufrimiento, es donde yo me acuerdo yo que le digo yo a una prima mía, le dije en mucho silencio: prima, yo me quiero ir para presentar en el ejército. Entonces llego y me presenté en la 4ª Brigada de Medellín. Me dicen ellos que si yo quería prestar servicio militar. Yo le dije que sí, que quería prestar servicio militar. Me mandan para Batallón Nariño, Barranquilla. Me encontré con un teniente de inteligencia en ese batallón, y como sabía de dónde venía yo, entonces el teniente aprovechó mi conocimiento para infiltrarnos en el sur de Bolívar, también de civil, buscando que me hayan matado. Que el señor Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, nació en Macayepo. En Macayepo, él vendía aguacate hacia Medellín. Los señores del EPL en esa época la asesinan a la hermana de Rodrigo Mercado. Cuando el EPL la asesina a la hermana, Rodrigo no encontró otra oportunidad sino entrar al batallón de Sincelejo, y junto con el coronel Persa montaron un grupo. Ese grupo era un grupo de la fuerza pública, de la oscuridad de la fuerza pública, no sé si le hicieron la mano negra para esa época, y caminaban todos los Montes de María. Cuando eso aparece un señor de nombre Joaquín García, un empresario de ganadero muy poderoso de Sucre. Entre el coronel Persa y Joaquín García montaron una estructura más sicarial. Ahí estaba Rodrigo. Entonces comenzaron a hacer esa limpieza en el centro de los Montes María y limpieza social en Sincelejo. Es donde Rodrigo me dice: no, nosotros aquí tenemos un grupo de sicarios de la fuerza, pero una fuerza oscura del batallón. Cuando ya Rodrigo tiene el mando de las Convivir, es donde me llama a mí y me dice: mira, Banque, vente para acá porque tú eres militar. Salgo yo de la Brigada 11 y me vengo de comandante de las Convivir, ahí en el parte de Córdoba. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego a las Convivir, es donde me veo la realidad oscura. Paramilitar, para mí siempre lo comparo que es la columna de un estado débil. Es la que va al lado del estado débil, es la que apoya, es la que va a la columna, es la columna que apoya un estado débil, paramilitar. Y de esa época dijo Rodrigo que no iba a subir más a los Montes María.
Entonces ahí es donde nace que me dan en mando a mí la parte militar, la militar de los Montes de María. Rodrigo queda en la parte como administrativa y yo acá en la parte operacional de los Montes de María. Entonces es donde yo comienzo también a montar escuelas, preparar gente, reclutar gente. Fue tanta la ideología, fue tanto me metieron a mí aquí. Fue tanto el lavado de cerebro, fue tanto el lavado que había que acabar el comunismo, el marxismo, que había que derrotarlo. ¿Sí? Y que nosotros éramos la fuerza de esa, éramos la columna esa fuerte apoyando una columna del Estado débil. Y que el poder del Caguán se estaba tomando a Colombia. ¿Sí? Entonces eso fue una preparación psicológica muy brava, muy brava, porque todo lo que oliera a guerrilla, denle. Yo fui el instrumento, yo fui el estamento militar que organicé ese bloque, yo fui el que lo hice, yo fui el que asesoré a Rodrigo, yo fui el que llevé a esa gente hasta el día de la movilización y la entregué. Yo, y es el único vivo que he estado yo, para que usted lo sepa. Toda masacre se coordinaba con las fuerzas públicas. Se traían acá a este sitio, se sentaban aquí en el árbol, ¿sí? Llegaban en este momento, se sentaba con esta postura aquí, y las personas, 2, 3, 4 personas aquí apuntándola con fusil, interrogando a la persona, ¿sí? Torturándola, a ver qué hacía en una zona, si era un enemigo, era un tipo de la guerrilla. Las personas primero se torturaban a presión de preguntas, al último cuando la persona no daba informaciones ya se comenzaba a torturar que por la mano, por el dedo, o quitándole una oreja. Y ahí comenzaba la tortura, ¿no? Y la persona a veces decía, mejor máteme, que yo no sé nada. Bueno, la época de Juancho Dique acá fue una época bastante dura. La vivimos el flagelo de la guerra, vimos muertos, vimos agresiones en varias personas. Se veían los muertos en el dique, bajando, flotando, los goleros arriba de ellos comiéndose, los encontrábamos muertos en la carretera en parte. Pues en las fincas también me tocó sacar varios cadáveres que ellos enterraron, y cuando vino el ejército pidiendo los cadáveres a él, como yo sabía dónde estaban, me tocó ir a acompañarlos. Desde niño me tocó ir a acompañarlos. Me sacaron de la escuela donde yo estudiaba para que los fuera a acompañar, porque me encontraba en el momento que yo estaba trabajando, me encontraba con los cadáveres. Y veíamos aquí en el Caño, el Canal del Dique. Sí, eso no había día que nosotros los campesinos no viéramos 2, 3 personas abollando, siguiendo, el golero detrás, todo. Por lo menos cuando huelía algo raro, ya nosotros nos imaginábamos, es algún muerto, es algo. Y muchachas bonitas, así como ustedes también, todos. En la guerra, ahí venía de todo. Hombres amarrados, mutilados, todo. Doctora, este terreno aquí donde estamos tiene una gran historia, una grande historia que contar, porque era uno de los botaderos que habían aquí clandestinos, donde traían gente de diferentes municipios, corregimientos y veredas de toda esta zona. Personas que la venían a ejecutar, aquí se sentía el llanto, desde que caía a las 6 de la tarde, los pescadores que pescaban no llegaban por aquí, porque se oía el grito de la gente pidiendo clamor. Eso pues eran personas que traían para ajuste de cuentas muchas veces o resolver cosas que las mandaban a hacer las autoridades de estas zonas en esos momentos. En esos tiempos pues también había tiempo de creciente. Muchas veces los ejecutaban arriba de la piedra y caían enseguida entre el agua. Otras veces, así como ahora que estamos en verano, los bajaban y los ejecutaban acá, y varias veces los abrían para que no abollaran aquí cerca, sino que ya a la orilla del mar o ya en partes donde para allá pues tenían menos visibilidad. Nadie quería verse involucrado, ser enemigo de Juancho Dique, a lo contrario, uno trataba de pronto ni ser amigo ni ser enemigo, se apartaba uno lo más prudente que fuera sobre el tema. Lo más difícil que vivimos fue cuando venían los grupos que traían orden
que desalojáramos las tierras, porque las tierras eran de unos cuchos que tenían mucho, pero no en este momento no sabíamos de. Acá el señor Juancho Dique tiene que saber quién eran los cuchos, porque él era el que dominaba también en esta zona de los comentarios que hoy en día él la está manifestando. Yo trabajaba, yo fui policía. Trabajaba aquí en el César. Sí. Me llevaron a una finquita que queda allá de los mangos. Aquí derecho a la salida de esos mangos, la trocha. Me vio la ropa. Yo les pedí que me mataran. No quisieron. Dije porque me necesitaban vivos para dar un ejemplo de que con ellos. Las autodefensas, que surgieron oficialmente el 18 de abril de 1997, terminaron siendo el resultado de las Convivir, aquellas cooperativas de vigilancia privada que se asomaron en el gobierno del entonces presidente César Gaviria. Para engrandecer su poderío y estructura mafiosa, las AUC se unificaron en las autodefensas de Córdoba y Urabá, Magdalena Medio y con las autodefensas de los Llanos Orientales. Llegaron a conformar 63 grupos paramilitares, los cuales iniciaron su desmonte y desmovilización en el año 2003. Para el año 2006 ya se habían desmovilizado más de 35.317 hombres en 38 actos oficiales ante la sociedad y en el marco de la negociación con el gobierno nacional. El Frente Golfo de Morrosquillo, bloque Héroes de los Montes de María, registró 6.686 víctimas. Los testimonios que están viendo en esta pieza periodística y de investigación son una revelación de la memoria histórica, de la crueldad, de la violencia que infringieron los perpetradores de las autodefensas. Estos son los rostros del horror de la guerra. Si este caño hablara, hoy le comentara cuántos cientos de personas ejecutaron aquí en esta zona. Porque no vamos a hablar de 10 ni de 20, vamos a hablar de una suma inconsiderable. Entonces por eso pues tenemos dentro de que nos tocó eso, de comernos nuestros muertos, bebernos el agua de nuestros muertos. Entonces por eso es algo que nos impacta, que todavía no sabemos si la razón de que si existimos o estamos muertos. Soy víctima del conflicto armado interno que sucedió aquí en los Montes de María de los 3 actores armados. Por la nación, por los paramilitares y por la guerrilla de la FARC, 37 frente a la FARC. Me paró un retén del CTI, quieto. A usted que andamos buscando, yo, ¿qué pasó? Usted es guerrillero de la FARC, yo. Usted está por delito de secuestro extorsivo. Usted pertenece al 37 frente a la FARC. Me cogieron, me llevaron para la cárcel de ahí de Carmen, luego me llevaron a San Diego, en Cartagena, y de ahí me trasladaron a la cárcel Bosque de la ciudad de Barranquilla. En la cárcel Bosque, un sujeto del 37 frente a la FARC, me acuerdo yo, Ali el Flaco o Alfonso y uno del Mono, cogieron y me accedieron carnalmente, fui violado. Una camioneta pasaba por la calle, de la última lágrima, no quedaba nadie en la calle. Nadie, que decían la última lágrima. La última lágrima era que ya tú llorabas por última vez. De cuando una vez llevaban un pelado, un muchacho que llegó y que a vender, parado como 19 años, me acuerdo, casi como un hijo mío. Lo llevaban amarrado en la última lágrima. El carro iba adelante y el pelado lo llevaban a matarlo. Y eso siempre me ha marcado. Cuando veo a mis hijos me marca eso. Como cogen un joven, pues supuestamente que era miliciano. ¿Quién sabe si sería o no sería? ¿Quién sabía? ¿Ya me entiendes? Por todo el que llegaba, si usted llegaba, un ejemplo, Dios la libre, en ese momento con ellos, no salían. Olvídense, no salían. Yo reflexiono todos los días reflexiono. Y me voy
hacia atrás. Y yo no le he podido dar una definición ni un concepto del conflicto de Colombia. Siempre había un beneficiario, siempre. Había un sector que se beneficiaba. Había un sector, Katia, mira, Uberbanqués, o como le decían Juancho Dique, no se armó para atacar a la población. Juancho Dique no se montaba una camioneta a barrer, a coger personas al azar en las carreteras. Juancho Dique vivía en comunidades donde lo protegía, pero aquellas comunidades con ideología comunista, marxista-leninista, eran masacradas. Entonces ahí ve uno esa definición, que lo que uno dice que el conflicto beneficia muchos poderes, pero la realidad mía, sí sé que las autodefensas nacen para proteger unos intereses, y es que siempre yo lo he dicho, las autodefensas sin la fuerza pública no habían podido crecer, sin ese sector empresarial no habían podido crecer, sin ese sector político no habían podido crecer, ¿sí? Las autodefensas eran una columna de un Estado débil. Nosotros ejercíamos un control territorial, éramos un Estado ilegal dentro de un Estado legal. Cumplíamos todas las funciones que no podía la fuerza, el Estado en su momento. Cubríamos ese espacio donde el Estado no llegaba, pero siempre eran protegiendo unos intereses. Eso no es un secreto. Los empresarios a nivel nacional, que no es un secreto, sino altos mandos de la línea del Estado Mayor de la Autodefensa lo han dicho. Todo sector empresarial de Colombia financiaban las autodefensas, sector político y la fuerza pública abrían ese espacio para que las autodefensas crecieran. A mí un día llegó las fuerzas militares, me detuvieron y duré 2 años y 3 meses en la cárcel San Sebastián de Ternera, porque supuestamente, según las autoridades, yo pertenecía al grupo de ellos. Me agarraron un 22 de agosto, supuestamente porque yo era el segundo al mando de Juancho Dique. Y eso corrió la prensa por todos los lados. Yo sí sabía, mentira, que va. Yo les decía, ellos están perdiendo su tiempo, porque o sea, dejaron a Juancho y se llevan a los otros. A Uribe Vélez lo pusieron ahí vuelos paramilitares. Ahí no hay duda de nada, en el nombre de Jesucristo estoy hablando. Y así como hicieron aquí, hicieron en el Carmen, hicieron en el Salado, en el Sur del Río, por todo esto. Marquen al patrón, marquen al patrón. Uribe le decían alias el patrón aquí. Ahí, el que puso a Uribe Vélez los dos fueron las autodefensas. Todo el combo Salvatore Mancuso, Jorge 40, Carlos Castaño, jefe máximo. Tienen que votar por Julano. Este es del Centro Democrático, tienen que votar por ahí. Y no le hace caso a un tipo eso, y fuertemente armado. Esos tipos cargaban 2 pistolas, 4 granadas, eran unos Rambos. Iban a las cantinas aquí, ponte esa mondá, disculpe de la palabra, ponte esa verga, quita la plata, y sacaban así las pistolas en las tiendas, y hombre, todas las tiendas los acabaron, los almacenes. Nosotros sin la fuerza pública no habíamos crecido. Nosotros nunca íbamos al azar. Nosotros nunca conocíamos a esa persona que tenía vínculo con la guerrilla o la limpieza social que uno llama. Eso siempre fue acompañado. El ejército y la policía tenían conocimiento y sabían. Las policías de las bases, la policía de los municipios sabían y le daban la lista a uno o iban con uno y le señalaban la casa donde era. La guerra trae pobreza, ¿viste? Se benefician poquitos, los grandes, los poderosos. La guerra trae mucha pobreza, desplazamiento, dolor, ruina, retrasa a uno la familia, la deshumaniza, las coloca uno como nómadas. Durante que el imperio, los ricos se enriquecen, sistema político, el sistema mafioso, el sistema ganadero,
todo ese sistema. En los registros históricos del conflicto armado sobresalen 71 masacres perpetradas por los paramilitares entre los años 1996 y el año 2002. Definitivamente, las masacres fueron utilizadas por los actores armados como arma de guerra para cercenar e infringir una destrucción colectiva que les permitiera controlar el territorio. 1997 fue el inicio de una barbarie que parecía no tener fin. Los paramilitares incursionaron con un derramamiento de sangre a través de 10 masacres en 4 de los municipios de los Montes de María. El país no borra de su memoria la masacre del Salao, que fue anticipo a la del año 2000, la de Macayepo y Arroyo Arena. Las masacres de los Montes de María tenían rasgos particulares. Una de ellas era que las víctimas, en su mayoría, eran hombres, y todos eran señalados de ser colaboradores de la guerrilla. Entre 1996 y 1998, las AUC perpetraron 20 masacres donde cegaron la vida a 114 personas. Entre 1999 y 2002, cometieron 49 masacres que dejaron 373 personas muertas. Las 71 masacres ejecutadas por los paramilitares en los Montes de María dejaron un saldo fatal de 487 víctimas. Se calcula que el 95% eran hombres. 20 mujeres de la región perdieron la vida en las incursiones armadas y un 2% corresponde a menores de edad. Yo era un muchacho más de la comunidad cuando hace 21 años que pasó la masacre de Chengue. Un muchacho respetuoso de las decisiones de los adultos como eran todos los jóvenes en nuestra comunidad. Nosotros lo llamamos 2 horas de terror, porque en realidad fueron 2 horas. Eso marcaba el reloj aproximadamente las 4 de la mañana, cuando irrumpieron, se dicen que aproximadamente 70 hombres del bloque de héroes Montes de María de las autodefensas, comandados por Rodrigo Pelufo y Hugo Banqués, llegaron al pueblo con la consigna de sacar a los hombres, y los que salieron engañados a que los iban a pasar a un computador fueron asesinados vilmente con golpes de maceta. Uno le llama cada mona, que es un golpe de una maceta de hierro así, y con machete. Ese fue el día 17 de enero del 2001. Eso de las 3:46 de la madrugada, cuando entró el grupo armado de la AUC. En ese momento pues yo me encontraba despierto, porque tenía 2 niñas pequeñas, y me llamaron iban a orinar. Entonces pues no había luz y encendí una vela. En ese momento pues yo sentí que bajaba un grupo de gente embotada, oía el golpe de la bota y eso. No pensé que era el ejército y eso, entonces pues, uno se puso alerta y bueno, en ese momento ya yo me tocó de huir, pues, pero pensando la salida para el patio, que esto tiene que estar rodeado de paramilitares, los patios y eso. Pero yo digo, bueno, a lo que Dios quiera, vamos. Nos cogimos a las 2 niñas y nos llevamos unas sábanas y eso, y las envolvimos y nos fuimos por la parte de atrás de la casa. Y salimos a un potrero ahí de la finca del papá mío, y de ahí huimos hacia abajo, una finca de aguacate que tenía allá. Pero cuando yo estaba inseguro, que de pronto vienen buscando por aquí, por los montes estos y eso, hay una mata de plátano
Sí, que tenía varios hijos y tenía bastante hoja seca, que le dije a la señora, vamos a meternos aquí en la hoja, en la mata de plátano esa, a cubrirnos aquí, para que no nos encuentre. Pero al momento pensé, yo dije, de pronto hay alguna culebra ahí y nos muerde, vamos a quedarnos aquí quietos. Pero cuando estoy diciéndole así, hacia arriba, el camino que va hacia Macayepo, gritan unos paramilitares, mandando a poner en alto a la gente que iba huyendo por ahí, por esa parte. Entonces yo comienzo a huir otra vez. Entonces yo digo, voy a coger un camino que va a salir allá a un arroyo, que era un pozo que había ahí que llama y que el charco el burro, ahí había ganado agua. Y yo digo, voy a salir ahí y cojo para la parte aquella allá, de un cerro, para salir para allá, para el lado de Bolívar. Entonces una niñita que era la más grandecita se paró y miró. Y digo, papi, eso está rojo allá en Chengue. Se ve humo y se ve rojo. Y dije, esa es la neblina. Como el sol viene saliendo, se ve blanca la neblina y el sol también. Entonces la señora se paró y dice, esto no es el sol, esto es candela. Entonces yo me paré donde estaba. Y dije, no, es candela, ¿verdad? Quemaron a Chengue, dije, ¿verdad? Lo que pasó en Chengue sí podíamos llamarlo crónica de una muerte anunciada. En Chengue, el mes de octubre del 2000, hubo la primera amenaza. Entraron unos señores, sacrificaron un carnero que llaman, pintaron calaveras con la sangre del carnero y anunciaron que pronto iban a haber muchas viudas y muchos huérfanos en la región. Después de una temporada festiva bastante larga de fin de año y principios de enero, yo recuerdo que hasta la última fiesta fue en el corregimiento de Don Gabriel el 15 de enero, domingo. Nosotros venimos y nos fuimos en la noche y ya el lunes todo el mundo amaneció como mirando qué hacer, porque ya venía la temporada de la recolección de maíz. Siendo alrededor de las 3 de la mañana del martes 17 de enero, pasó alguien en un caballo por el pueblo. A los 10 minutos aproximadamente se fue el fluido eléctrico. O sea, todo nos indica que esa persona que pasó hizo el corte de fluido eléctrico. Porque lo que tenía previsto el grupo paramilitar era entrar 3 de la mañana a Chengue o pasar los otros pueblos, porque lo que dejaron ahí, en las consignas que dejaron era que iban a acabar con 2 o 3 pueblos. Nosotros suponíamos que era Salitral, Don Gabriel y parte de La Ceiba, que son los pueblos que siguen ahí están ubicados alrededor de 12 kilómetros. Cuando ya Rodrigo tiene el poder, Rodrigo siempre me decía, hasta que yo no queme ese Chengue, Juancho Dique, hasta que yo no queme ese Chengue no descanso. Porque la chuzadera de la fuerza pública, los sargentos de inteligencia, los oficiales de inteligencia, dándole chuzo a Rodrigo, mira que hay Chengue que vive la guerrilla, allá vive la guerrilla, dándole chuzo, claro. Todo que cuando venía bombardeaban la finca de acá abajo y se llevaban el ganado, decían que era gente de Chengue. Entonces Rodrigo le dijo a la guerrilla, le mandó un mensaje a Chengue, le dijo, por cada 5 novillos que se lleven, son un chenguero que mato. Puede venir la guerrilla a bombardear la finca de señor Arena, de matar varios administradores, matar dueños y llevarse el ganado. Al momento que bombardearon la finca, que se llevaron el ganado, es donde Rodrigo me da la orden. Claro, acompañado por la fuerza pública, siempre. La persona pasaba, le decía, lleve la cédula al computador, y no era ningún computador, eran ya gente bajo mi mano, estaban allá esperándolo, los asesinaban a golpe. Y no quedé contento con eso, y yo tenía que cumplir la orden, era meterle candela al pueblo, y se le metió candela hasta ahora todo el pueblo, todo se quemó, todo el pueblo se quemó, porque ese era como un odio que tenía entre la fuerza pública y Rodrigo, tenían como que ese odio con Chengue, porque todos los operaciones que salían de allá venían, todo lo que las operaciones de la guerrilla venía era de Chengue, decían ellos, ¿no? Decían ellos. La verdad que ya he reconocido eso y le he pedido perdón a todos los chengueros, a todos,
y esperaré que algún día me lleven a mí allá para también pedirle perdón a la Madre Tierra. Acá quedaba la plaza del pueblo. Bueno, no era así, era una plaza tradicional, había césped donde el pueblo se integraba. Acá era el lugar donde sacaban los hombres que sacaron de las casas y a las mujeres. De aquí a los hombres los acostaban boca abajo. Las mujeres las seleccionaron y las metían en una casa que estaba en este lado. A los hombres los fueron llevando uno a uno hacia la parte de atrás, donde supuestamente tenían un computador para verificarlo, y allí fue donde terminaron asesinándolos a golpe de maceta. De tal famoso computador que nomás era una piedra gigante, de esas que está allí en esa zona, y acá afuera donde asesinaron varios de nuestros coterráneos. En esta casa, que era una casa de bareque, sacaron 3 tíos míos y los asesinaron acá, uno de los cuales lo torturaron bastante antes de matarlo. Él alcanzó a gritar a la gente para que se fueran, que no había computador, sino que los estaban matando. Y aquí quedaron todos esparcidos, alrededor de 15 cuerpos que sacaron hacia esta zona, porque los demás quedaron dispersos hacia las otras zonas. Pero aquí en esta zona donde estaba supuestamente el computador, fue el centro donde ejecutaron a nuestros familiares. Esta es la piedra donde inclinaban a nuestros familiares. Lo inadmisible de todo esto es que con mucho tiempo de antelación, tal vez meses, la policía e infantería de marina, que estaba ubicada a unos pocos kilómetros de Chengue, tenían información de lo que iba a ocurrir en esa región y sus alrededores. Los testimonios recogidos en Justicia y Paz son reveladores. Muchos ex-AUC relatan detalles escabrosos de lo que contenía el macabro plan que fue denominado Operación Rastrillo en los Montes de María, la cual inició en el año 2000 y se extendió hasta el año 2001. El principal objetivo era barrer a sangre y fuego la población de Ovejas, es decir, el Salao, Chinulito, El Parejo, Chengue y Macayepo. 28 hombres, señalados de ser cómplices de la guerrilla, fueron asesinados. Cada uno de ellos fue descerebrado. Sus cabezas fueron aplastadas por una mona, una herramienta rústica y artesanal de mucho peso. Pero no conforme con la muerte, quemaron al pueblo. Luego de 6 días de masacre, violaciones, tortura, sangre y muerte, la policía, el DAS, el ejército y la infantería de marina nunca aparecieron en defensa de la población civil. Uber Banqués nunca fue un hombre reconocido en la región de los Montes de María. En cambio, su seudónimo de Juancho Dique logró las connotaciones históricas que infringió con sus acciones como actor del conflicto armado. Hizo parte de la estructura criminal que se coludió con los ganaderos, comerciantes, empresarios, políticos, policías y militares para las ejecuciones de masacres, el despojo de tierra, el desplazamiento forzado y el narcotráfico. Hoy hace un esfuerzo para el esclarecimiento de la verdad y encontrar la reconciliación con las víctimas. Yo lo calificaría como una persona sin corazón en el alma. Yo sí creo que lo haya perdonado, aunque él todavía no nos ha dicho el perdón. Sí creo que es necesario, sí creo que es necesario que le pida perdón a este pueblo, y de pronto hacer que el gobierno nos cumpla un proyecto de ley como resistentes que fuimos, que no nos fuimos porque no teníamos para dónde irnos. Juancho Dique para mí fue un jefe de la autodefensa de los Montes de María, pero él daba orden, ¿sí? Pero él nunca operó aquí. Pero Arias Motriz y eso sí estaban a cargo de él cuando en ese entonces. Uno a estas alturas de la vida quisiera creer plenamente en él, pero es físicamente imposible. Nosotros creemos que él era un tipo resentido con la sociedad. La condena social más dura que puede tener un ser humano en el universo, el post. Es la
sentencia, es la condena social más dura. Es la condena social, es la que estoy viviendo en este momento. Él lo dice, pero no de todo corazón. Porque conciliar, pues, eso significa algo grande. Aunque uno lo pueda hacer y hasta perdonar, pero eso del perdón algo duro y que de pronto ellos no se lo merecen porque no van a considerar ese perdón, porque siempre van a estar con la maldad. Yo creo que esos hombres no se componen nunca. Yo sé que así como yo también he sufrido, yo sé que eso viene para que yo me recuerde que yo también hice un mal. Yo lo acepto y lo sigo aceptando y yo esperaré perdón de ellos. Yo le pido a Dios que me dé vida. Hoy, de corazón, perdón para todo el territorio entre Sucre, Bolívar y Córdoba, no solamente, sino a nivel nacional e internacional, porque ellos se fueron a caminar, en todo el mundo están caminando. Hoy siempre les mando un mensaje al territorio de Chengue, al territorio de Salado, que me abran ese espacio, que me abran ese caminito, que me den esa oportunidad para yo llegar allá, que me den esa oportunidad. Cuando a mí me maten, se van a enterar quién era yo. O quién fui yo.